¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta edición más de Diálogo 21. Saludos cordiales a todo el staff de Telenoticias Megavisión, que desde muy tempranas horas de la mañana nos tienen bien, pero bien informados. Vamos de inmediato en esta hora a los análisis pertinentes de temas de país, por lo cual pues les damos a ustedes la más cordial bienvenida. Un abrazo a todos los salvadoreños en el mundo, desde nuestros estudios centrales acá en la Colonia Escalón, San Salvador. Gracias por acompañarse también de nuestras plataformas digitales y nuestra señal también del aire. Vamos a este día a hacer una valoración del estado actual del desarrollo local desde la perspectiva y trabajo que tienen las alcaldías, y particularmente vamos a hablar de la alcaldía de San Salvador Centro, especialmente en temas financieros y otros aspectos que tienen que ver con el ordenamiento y particularmente con esta nueva figura que traza un eje para poder modificar el sistema de recolección de desechos sólidos en estos distritos que comprende San Salvador Centro. Un tema muy importante, por lo cual, y de mucha incidencia y de interés público para ustedes que nos sintoniza, le invito a usted a que me acompañe a continuación. La recolección de desechos sólidos continúa siendo un desafío para muchas alcaldías en el país. En el distrito de Mexicanos, la acumulación de basura en las calles ha generado malestar entre los habitantes, quienes demandan una intervención oportuna de las autoridades locales. Sin embargo, fue el Ministerio de Obras Públicas quien respondió al llamado de emergencia, lo que pone en entredicho la capacidad administrativa y operativa de la municipalidad para enfrentar este tipo de crisis. Analistas atribuyen esta problemática a la falta de recursos económicos que enfrentan muchas alcaldías, lo que dificulta atender las necesidades básicas de sus comunidades. En respuesta, la Asamblea Legislativa creó la Autoridad Nacional de Residuos, una entidad encargada del procesamiento y recolección de basura. Esta institución ha iniciado operaciones en los distritos de San Salvador Este, incluyendo Soyapango, Ilopango, San Martín y Tonacatepeque, con la esperanza de aliviar la carga que enfrentan las municipalidades en esta área crítica. Por otro lado, la creación de la Dirección de Ordenamiento Territorial y Construcción ha generado un nuevo foco de controversia. Esta entidad será responsable de autorizar notificaciones, permisos de construcción y definir políticas nacionales de ordenamiento territorial, funciones que históricamente estaban atribuidas a las municipalidades. Para muchos, esta decisión centraliza aún más el poder, debilitando la autonomía municipal y dificultando la captación de fondos públicos para obras esenciales. En la capital, los comerciantes informales del centro histórico han manifestado su preocupación por el retraso en las obras de construcción del Mercado Escalón y el Mercado Ex Biblioteca. Según fuentes internas, la falta de financiamiento ha obstaculizado la finalización de estos proyectos, esenciales para mejorar las condiciones de trabajo de los vendedores reubicados en el centro histórico. Para profundizar en estos temas y discutir el impacto de estas decisiones en la vida cotidiana de los salvadoreños, sintonice esta mañana el programa de Diálogo 21 con Ernesto López. Reportó Jonathan Cortés. Bien, gracias Jonathan Cortés por ese preámbulo que nos pone en perspectiva de los temas que vamos a abordar esta mañana. Quiero darle la más cordial bienvenida al concejal de la Alcaldía de San Salvador Centro, don Simón Paz. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Ernesto, es un placer estar contigo en esta mañana. Un saludo al pueblo salvadoreño, así como también a los hermanos en el exterior, un abrazo solidario. Y estamos a la orden, Ernesto, para discutir lo que tú creas conveniente. Así es, desde su experiencia en el pasado, que ha estado al frente de la Alcaldía de Mexicanos, su competencia electoral por San Salvador, y ahora todo este nuevo, digamos, andamiaje de figuras como la más reciente creación de la Autoridad Nacional de Residuos Sólidos, ¿cuál es su lectura? Y particularmente cuando en la práctica no deja que todo este proceso de cambio y transformación logre tener un impacto, algunas veces positivos, pero otras veces también, negativo, en el tema de recolección de basura. Yo creo que toda esta situación, como tú decías, todo el andamiaje que se ha venido fraguando a través de diferentes leyes que se han promulgado, es decir, no ha llevado a nada bueno para las comunidades, ¿verdad? Porque en última instancia la razón de ser ahora de un distrito es precisamente la comunidad.
Y digo esto porque el tiempo nos ha dado la razón cuando se hablaba de la reestructuración de los municipios. Y nosotros recalcamos que eso, en vez de traer beneficio a las comunidades, iba a traer cuestiones negativas para el desarrollo de las mismas. Y el tiempo nos ha dado la razón, ¿verdad? Es decir, la reestructuración de los municipios ha sido un total fracaso desde todo ámbito, ¿verdad? Y con eso, esto de la creación de distritos, de quitarles un poco la hegemonía. No, de quitar la autonomía. La autonomía. Hablamos de autonomía como parte de esa figura institucional. Sí, como un eje esencial en el desarrollo de los municipios. Entonces, como gobierno municipal. Como gobierno municipal. Y nosotros veníamos sosteniendo que este tipo de leyes tendrían que haber sido discutidas, tendrían que haber sido consensadas, porque quien es el perjudicado a la larga, como lo digo, es la comunidad. Y a la vuelta del tiempo nos ha dado la razón. Las comunidades cerramos un 2024 con un total abandono de parte de las autoridades municipales hacia las comunidades, en atención, en obras, en atención a programas sociales, sí, en atención a resolverle los problemas más sensibles de la población, que son cotidianos. Y yo lo decía, y lo digo por la experiencia de estar al frente durante 6 años de un municipio como lo es Mexicano, verdad que es la quinta ciudad más importante a nivel nacional en razón de su población, que hay una cotidianidad de necesidades. Y ha quedado demostrado el retroceso que las comunidades han tenido. ¿Las alcaldías están destruidas o están debilitadas? No, van en el camino de destruirse totalmente, porque hay muchos decretos que se están dando que lo que están haciendo es limitándole de fondos para poder darle respuesta a las comunidades. Y ahí tenemos la creación de... Andrés. Pero vayamos un poquito más atrás. Vayamos con el tema de la creación de la Dirección de Obras Municipales, la DOM, ¿verdad? Quitaron el FODES a las alcaldías y se lo quitaron a los alcaldes de Nuevas Ideas, es decir, a ellos mismos. Y yo le dije en una ocasión que fueron cobardes porque no alzaron la voz, creyeron de que eso no les iba a hacer falta a la hora de ejecutar la cantidad de necesidades que existen en las comunidades. Entonces, eliminaron el FODES, les dejaron un 10% para eso. Un 1.5 les dejaron. Pero la cuestión es de que eliminaron el FODES y crearon la DOM. Pero también en la práctica, la DOM no le dio respuesta a todas las necesidades que las comunidades tienen. Incluyendo las oficiales. Claro. Entonces, y bueno, la DOM se dedicó al tema de la obra gris. ¿Y el impacto electoral, es eso lo que pudo haber tenido un poco el impacto electoral negativo para algunas alcaldías? Yo creo... Insignes, sí, yo San creo Miguel, que... Sonsonate... Es que también, es decir, hablar de los impactos electorales, es decir, tendríamos que hacer una retrospectiva de que todo esto, la reducción incluso de los municipios, estaba enmarcado dentro de una estrategia electoral, ¿sí?, ¿verdad? Porque también sabían de que el papel que los alcaldes y alcaldesas de Nuevas Ideas en el periodo pasado habían jugado había sido un total fracaso. Pero también, como dice nuestro buen amigo Julio Valdivieso, también habían alcaldes o administraciones dirigidas por alcaldes que no eran niños cantores de Viena. Sí, claro. No, es decir, en ese universo vamos a encontrar de todo. De todo, no podemos, digo en el sentido peyorativo, o mejor dicho, de analogía en términos de que había malas administraciones, corrupción, etcétera, ¿no? No, es decir, no podemos negar que han habido aspectos negativos de parte de algunos alcaldes o alcaldesas. Es decir, sí, lo han habido, incluso en el tema del FODE, es decir, ya han salido a luz pública, pero tampoco eso puede ser un parámetro para medir la totalidad. Tampoco no se puede medir con la misma vara todos. Claro, no. Yo creo que sí estoy de acuerdo. Porque, es decir, y lo digo con conocimiento de causa, Ernesto, yo estuve al frente de Mexicanos y
y a nosotros se nos negó el FODE durante más de un año. Y que no estaba, decir, constitucionalmente nos asistía el derecho. Sin embargo, no nos detuvimos, o no me detuve en el tema de la realización de obras con la comunidad. Le di respuesta en el tema de la recolección de los desechos sólidos. ¿Cómo lo hizo? ¿Por qué otros no lo hicieron? Porque hay muchas cosas que deben de tomarse en cuenta en ese tema. Uno es tener la capacidad para conducir un municipio. Si tú no tienes la capacidad de conducir un municipio, porque tampoco eso te lo enseñan en la universidad, ¿verdad? Pero si tú tienes visión de lo que tú quieres hacer, hombre, la cosa camina. Pero también hay un factor bien importante que quiero hacer notar, Ernesto, es de que en el tema de la recolección, y no solo es en el tema de la recolección de los desechos sólidos, para desarrollar un municipio, un pilar fundamental, Ernesto, es la organización comunal. Ese es un pilar fundamental, porque juega un papel bien determinante en el desarrollo de los municipios, la organización comunal. Pero el problema es de que muchos le tienen temor a la organización comunal. ¿Y por qué le tienen temor? Y dice, es que la gente entre más organizada está, más exige. Pero demanda, claro, cuestiona, sí, fiscaliza, señor, y exige. Correcto. Andrés, voy a correr en el tiempo. Andrés, ¿es también parte de esa misma lectura que tiene usted, al igual que la del FODE? Claro, es que está demostrado, Ernesto, que la centralización no trae nada bueno. Y aquí lo que se está haciendo es centralizar. El Ejecutivo lo que está haciendo es centralizar todo. ¿Y se ve reflejado en denuncias de promontorios de basura? Claro, y tenemos zonas populosas, ahí teníamos imágenes, ¿no? Sí, es decir, tuvimos una crisis hoy en el periodo de las festividades de Navidad y Año Nuevo. Tuvimos crisis en el tema de la recolección de la basura. ¿Cómo quedan, con el funcionamiento de Andrés, cómo quedan los contratos con las empresas que están recolectando actualmente las...? Bueno, según el decreto, eso lo absorbe también Andrés, ¿verdad? Van a renegociar, es decir, ahí en el decreto la ley le da la potestad, esa facultad de negociar. Para que la autoridad nacional lo haga. Lo haga, correcto. Entonces, con eso, bueno, el decreto así lo dice, que no se está evadiendo ninguna responsabilidad, ¿verdad? Andrés va a asumir esos costos, ¿verdad? Porque también en principio se veía el tema de que algunas alcaldías crearon las sociedades de economía mixta y algunos para 25 años, tal es el caso de Mexicanos, que cuando estuve formando parte del último consejo ¿No se estarían rompiendo ejes, digamos, contractuales con las empresas que ya tienen sus... Yo creo, según lo que he leído en la ley, le van a dar una continuidad. Lo que van a hacer es buscar mejoras, según lo que la ley entonces dice. Ahí está. Pero sí va a haber una continuidad. Un poco la respuesta que buscábamos. ¿Cómo quedaba esa figura legal frente a lo que ya se tiene con estas empresas? Eso ya lo establece. Y también, es decir, no podía quedar en el aire porque, es decir, las empresas, es decir, tienen el derecho de haber apelado a las instancias legales correspondientes. Pues, sin embargo, en el decreto sí arropa todo ese tipo de situaciones. Me queda claro. ¿Cómo está el tema el tema de San Salvador Centro y este tema relacionado con la construcción de mercados? Que creo que es otro, digamos, eje que traza una buena administración para darle respuesta a un plan de ordenamiento y por supuesto también de factibilidad económica y productiva para un municipio. Voy a hacer una pausa y seguimos hablando de esto cuando regresemos. Gracias a usted por estar con nosotros. Son las 7 de la mañana con 16 minutos.
Recuerde usted que es buena hora para una taza de café y qué rico es disfrutar de café rico, ¿verdad? El café perfecto. Así es que le invitamos a usted a que lo disfrute porque rico es calidad. Continuamos nuestra conversación con don Simón Paz, concejal de la Alcaldía de San Salvador Centro, y ahora hablemos un poco sobre el tema de la construcción de los mercados. ¿Cómo está la construcción del caso del mercado del Escalón? Fíjese, Ernesto, que como concejal poco conocimiento tenemos en el tema de los mercados. ¿Por qué razón? Eso es porque al interior del Consejo nosotros hemos insistido que se nos explique el porqué de los retrasos en la construcción, porque ya el tiempo ha ido avanzando y son obras que no se han finalizado. Pero también tiene que ver que en obras que vienen desde el esquema anterior, que fueron iniciadas. Entonces nosotros hemos exigido que se nos explique el porqué de los retrasos y no hemos tenido respuesta. O sea, ¿hay una exclusión a la hora de un debate interno dentro de un No se lleva a la reunión de consejo. ¿No hay reunión de consejos? ¿Cómo no? Es decir, a la hora de la reunión de consejo no se nos explica. Nosotros hemos exigido que nos explique el porqué de los retrasos. Tenemos entonces no se sabe nada del mercado, cómo está este proceso de mercado del Escalón. Es decir, tampoco cuándo empieza la construcción del mercado de la ex biblioteca, por ejemplo. Tampoco tenemos conocimiento de eso. Incluso el mercado San Miguelito supuestamente estaba para ser entregado en diciembre del año pasado y tampoco se entregó. Entonces, ¿y el caso son situaciones que nosotros hemos exigido, así como también el tema de las indemnizaciones, tampoco se le ha dado respuesta a la gente está exigiendo, nosotros hemos exigido, hemos pedido explicación, incluso lo hemos hecho hasta por escrito al personal que en su momento ha renunciado, que en su momento se le suprimieron las plazas, etcétera, etcétera. ¿Cuál es la situación financiera de la Alcaldía de San Salvador Centro? No tenemos la claridad de la situación financiera, es decir, nosotros en principio lo que solicitamos, y como le digo, lo hemos hecho por escrito, que se nos explicara la situación financiera de cada distrito para tener claridad y lo hemos hecho no con el ánimo de ir a obstaculizar, sino el ánimo de ir a apoyar, porque al final de cuentas, es decir, los perjudicados es la comunidad. Entonces, y dos, es una gestión municipal, claro, de la cual forman parte independientemente de su ideología. No, es decir, cuando uno asume la tarea de concejal ahí, es decir, uno forma parte de un consejo. Independientemente del partido. No, esa es otra cosa, es decir, uno tiene sus principios. ¿Con qué actitud llegaron ustedes? ¿Propositiva? Claro, es decir, yo voy a seguir sosteniendo de que ser oposición no es sinónimo de irse a oponer porque el que está conduciendo no es de mi partido. Aunque el común pensar siempre llega a oponerse a todo. Claro, sí, pero yo no comparto, no es el caso. Uno debe de ser propositivo. Es decir, yo no estoy de acuerdo con esto, pero también propongo, ¿verdad? Es decir, hay que buscarles alternativas. Porque no todo el tiempo uno tiene la razón ni el otro tiene la razón completa. Entonces hay que ser propositivo. ¿Verdad? Una oposición debe de ser beligerante, pero también debe de ser propositiva. Ula sí está funcionando, es con la empresa Cimerca, ¿verdad? ¿Cómo está funcionando? El mercado Ula sí está funcionando, es decir, ahí hay personas que están vendiendo el interior de ese mercado, ¿verdad? Pero tampoco sabemos cuánto eso genera, etcétera, porque ya son cuestiones internas. Los puestos, la mensualidad y todo eso, ¿cuánto ingresos y cómo está esa relación? No se nos ha explicado. Esperamos de que el inicio de este año nosotros vamos a exigir también eso, porque también hay que ver las perspectivas que se tienen. En alguna medida nosotros hemos estado claros de que ha habido un tiempo de transición, ¿verdad? El tema de la reducción de los municipios ha implicado una serie de situaciones que también uno debe de estar consciente, pues. Y eso trae a colación el no haber sido consensado, el no haber sido discutido, porque hubieron más preguntas que respuestas en el tema de la reestructuración de los municipios. Sin embargo, ya para este año nosotros vamos a
a pedir pues de que ya vayamos viendo cuál es la visión, hacia dónde vamos, con qué vamos y cómo vamos a ir en eso. El reordenamiento implica orden, ¿no? Cuidar de todos aquellos detalles para poder lucir una ciudad y volverla productiva, si lo queremos ver conceptualmente hablando, por lo menos en experiencias de otras comunas o no, modelos. yo hice un reordenamiento en Mexicano, pero cuando se habla de un reordenamiento es porque previo se le ha dado alternativas a los vendedores. Y en el caso de estos desalojos en el centro histórico. Claro, ahí están unos desalojos. Nosotros hemos cuestionado, incluso hemos cuestionado el accionar del CAN, ¿verdad? Que el CAN es una institución que ha violentado los derechos humanos de los trabajadores y de los vendedores, en el centro histórico. Okay. No hay dos gobiernos, no hay dos gobiernos, alcaldía, San Salvador Centro y la autoridad de ordenamiento. ¿Cómo no? Ahora no son dos entes. Sí, son dos entes separados. Antes el centro histórico era un distrito que estaba adjudicado a la alcaldía de San Salvador. Ahora lo administra, hay una oficina que se llama APLAN, algo así, que es la que está administrando el distrito de San Salvador Centro, ¿verdad? Entonces, pero el accionar del CAN en el desalojo de los vendedores, en la persecución de los vendedores, en la violentación de los derechos humanos, ha sido evidente. Bueno, ahora nada menos, es decir, está con el problema de los vendedores de la Placita Sacamil, en Mexicanos, que fue un lugar que en el 2017 se construyó precisamente para darle respuesta al reordenamiento que se hizo tanto en el casco urbano de Mexicanos como en Sacamil. Entonces ahora, hasta para el día de ayer, tenían para desalojar ese lugar y los vendedores no tienen no se les ha dado otra alternativa para que ellos continúen vendiendo. Entonces ahí están ellos en una zozobra. Ayer lo que hubo fue una cantidad de elementos del CAN y lo denunciaban los vendedores, es una forma de intimidarlos. Entonces, el reordenamiento tiene a su base el darle opciones a los vendedores y vendedoras para que continúen comercializando sus productos. Ese es un reordenamiento. Pero cuando no se le dan opciones a los vendedores, es completamente un desalojo. ¿Se puede recuperar, para ir un poco quizás concluyendo o aterrizando por el tiempo que tenemos, don Simón, se puede capitalizar experiencias sin duda alguna de lo que se ha hecho, pero también hay un sabor que todavía no les convence a ustedes entonces de que se están haciendo las mejores cambios para fortalecer los municipios? No, y es que en la práctica lo estamos viendo, Ernesto. Quitándole autonomía, quitándole fuerza, porque entiendo que en el caso de Andrés particularmente se le quita el 50% de ingresos en la recolección de yo estaba bruto, y el decreto legislativo le dice el 50% de los ingresos brutos. Entonces las deducciones ahí no van a entrar, esas deducciones entran en el 50% que le queda a la alcaldía. Entonces todo eso le va reduciendo el ingreso a la alcaldía. Entonces yo creo de que así se busca eliminar la figura del alcalde. Yo creo de que en ese ¿cree usted? Porque mucho ahí vamos. Se especula mucho en ese pasillo político de que al final no van a tener mayores tareas, quizás, como decía elocuentemente uno de los panelistas en radio, decía, al final no van a tener muchas tareas más que andar matando zancudos el día de los difuntos. Echando humo. Sí, o sea, matando zancudos, fumigando, ¿no? Que no es la solución, sí. ¿va? Sí. No, la cuestión es de ¿hacia dónde va entonces esa figura de un alcalde que representa un gobierno municipal localista, ¿no? Yo creo, Ernesto, de que el camino que llevan es desaparecer las alcaldías. ¿Y quién asumiría eso? ¿Cree usted que los gobernadores como figuras? Es decir, el Ejecutivo podrá poner cualquier figura al frente de la alcaldía, pero va a ser una figura decorativa, porque si no tiene ingresos para darle respuesta a las necesidades de las comunidades, yo creo de que eso va a ser una figura decorativa. Bueno, el 50%
de los ingresos en materia de recolección de los desechos sólidos. Es decir, va a venir a mermarles a las alcaldías. Y así van a ir quitándole todas las funciones a las alcaldías y las van a ir centralizando en el Ejecutivo. Yo creo de que esto de centralizar el tema de la recolección de los desechos sólidos, Ernesto, no es la solución. Y ya hay quejas de San Salvador Este, en donde se ha estado el plan piloto, de que siguen los promontorios de basura. Bueno, en Mexicanos, en esta final de año, hubo una crisis en materia de recolección de los desechos sólidos. Promontorios de basura por doquier. Se busca optimizar, entre los objetivos, entiendo, optimizar recursos. ¿Será que van a haber más gastos entonces? Yo creo de que... Es decir, gastos administrativos existivos. Es decir, que se va a crear el instrumento que se llama Andrés. Claro, eso implica que van a haber más gastos porque este va a tener serias dependencias. Se está hablando de un consejo ejecutivo, se está hablando de otras dependencias, que claro que va a haber que erogar fondos para pagarle a eso. Entonces va a incrementar el gasto. Y a la larga, Ernesto, y el decreto deja la potestad, a la larga es que van a salir incrementándole también las tasas en materia de recolección de los desechos sólidos a la población. Ese es el camino que lleva, Andrés. ¿Yo voy a pagar igual que otro municipio? No, yo creo de que... ¿Cómo van a hacer? Porque según el discurso a la hora de aprobarse esta ley, decían los diputados que esto no va a afectar el tema el valor de las tasas. Pero ahí en el mismo decreto deja la potestad de poder tomar esa decisión en un momento determinado. Y si va a haber una cantidad de necesidades que se han ido creando o que se van a crear producto de Andrés, hombre, se van a necesitar más recursos. ¿Y de dónde van a salir? Bueno, de entrada están llevándose el 50% de la recolección de los desechos sólidos. Entonces, yo sí creo que más adelante van a aumentar las plazas porque los costos van a ir siendo más caros. Bueno, vamos a seguir muy a la expectativa y darle seguimiento pertinente a todo este proceso de transformación e impacto que tienen esos nuevos cambios dentro de la administración municipal. Sí. Gracias por habernos acompañado. Gracias, Ernesto, a ti, y hacerle un llamado a la población, Ernesto, aprovechando el espacio, a que se organice, a que defienda sus derechos, porque esa es la única forma de cómo se va a salir adelante. Ya la población asintió en estos meses del año 2024 que quedaron desprotegidos en el tema de sus derechos. Gracias por habernos acompañado. Son las 7 de la mañana con 31 minutos. Cuando regresemos, el ministro de la Defensa Nacional, René Francis Merino Monroy, va a conversar con este servidor y vamos a hablar acerca de temas sobre los planes de seguridad, combate a la narcoactividad, entre otros aspectos elementales del trabajo que lleva a cabo la Fuerza Armada. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros y continuar con nuestra programación. Quiero darle la más cordial bienvenida al señor ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy. Ministro, buenos días, feliz año nuevo, gracias por acompañarnos. Buenos días, feliz año nuevo. Buenos días a todos los que nos sintonizan a esta hora. Feliz año nuevo también a todo el pueblo salvadoreño y a la gente que nos está sintonizando. Entre 1 y 2, 3 mensajes se recalcaba mucho la parte oficial que cerramos el 2024 con una reducción histórica en el tema de criminalidad, ministro. Sí, bueno, los resultados al final del año fueron de 114 homicidios. Todavía es bastante, porque la pretensión del señor presidente es ubicar al país como
el país más seguro del mundo. Y aunque para algunos pueda parecer risible, así parecía en un principio cuando se comenzó a ejecutar el Plan Control Territorial, de las aspiraciones que el señor presidente tenía con este país. Y ahora, ya después de un poco más de 5 años, vemos cómo se redujo la tasa de homicidios a cifras que ya son muy competitivas a nivel mundial. De hecho, esa cifra de 1.9 homicidios por cada 100.000 habitantes nos convierte en el país más seguro del hemisferio occidental. Y obviamente estábamos ubicados como el país más violento a nivel mundial, y de esa categoría de ser el más violento pasar a ser el país más seguro del hemisferio occidental, obviamente habla mucho, y también es un indicador de que cuando se quiere se puede, cuando hay voluntad política, cuando hay todo un gobierno trabajando en torno a un mismo objetivo, se puede lograr eso y mucho más. Ahora, el trabajo es mucho más difícil, más complicado, en el sentido de que ya los homicidios que se presentan, no todos vienen producto del accionar de las pandillas, sino ya son otros factores que existen en cualquier sociedad, que en algunos países un poco más controlados que en otros, pero que siempre existen. Y por esa razón el trabajo ahora que viene es mucho más complejo, porque hay que ya comenzar a implementar o a utilizar otros o introducir en el Plan Control Territorial otros aspectos que lleven hacia el mismo objetivo, que es de ir reduciendo al máximo la violencia en el país. Y teniendo como base de que hay todavía delincuentes, pandilleros, como decía alguien popularmente, creo que lo escuché a un funcionario, asolapados, ¿no? Que están ahí, ¿verdad? Sí, bueno, eso también lo puede observar la población. Constantemente se está comunicando cada vez que se ubica. Informan, ¿verdad? Es bien importante convoy. soltarle a la población que denuncie a aquellos que están ahí. Sí, ¿verdad? porque eso nos ayuda bastante a resolver problemas. Porque así es. Hay algunos porque el problema es de origen, ministro. Sí, bueno, vemos, todavía seguimos ubicando a pandilleros ya arriba de los 50 años, que gente que comenzó hace mucho tiempo atrás, son de los que iniciaron, y que así aparentemente no son nada. Así es. Esconden detrás de su ropa los tatuajes, algunos se los han tratado de disimular los tatuajes, pero la información que tiene la Policía Nacional Civil, los archivos y la denuncia ciudadana ayudan a ir resolviendo. Nada quedará impune en este país. Exactamente, y por eso es que seguimos trabajando, seguimos ejecutando el régimen de excepción, porque es la herramienta adecuada para hacerle frente a este problema que por años se probó, se intentó de diferentes formas y nunca dio resultado, hasta que entramos ya con el Plan Control Territorial, sus diferentes fases, las diferentes acciones que ha implicado, dentro de ellos el régimen de excepción, que es el que vino a marcar una diferencia bien abismal. Veamos cómo en el año 2018, en el último año completo del gobierno anterior, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes fue de 53.1 homicidios. Y en términos de 5 años la disminuimos a 1.9. Es decir, que el trabajo es grande lo que se ha hecho, y eso obviamente se traduce en la paz y tranquilidad de la que ahora disfruta el pueblo. Tengo acá un dato que, por cierto, me llamó la atención en un comparativo que hacían desde marzo 2022, que entra el régimen, y hasta la fecha que dio el Ministerio de Seguridad. Ahí está, ¿verdad? 84.262 pandilleros terroristas capturados, ¿verdad? Más de 10.000 vehículos incautados. En fin, hay resultados muy positivos con el régimen. Sí, porque la clave de lo que se hizo estaba en determinar todos aquellos factores que
le daban la fortaleza a las pandillas. No era como muchos confundieron, ponerse a negociar con ellos, a decir, mire, por favor, ya no lo sigan haciendo, porque la naturaleza de este problema no era de resolverse de esa forma. Y no consistía solamente en decir mano dura e ir a agarrar o a matar pandilleros, sino era ver el problema en su conjunto e ir atacando cada uno de esos factores. Nosotros le llamamos las capacidades críticas o vulnerabilidades críticas, según sea cómo se estén manejando. En este caso, todos sabemos que algo que era muy importante para ellos, para lograr hacer todas las maldades que ejecutaron, eran los celulares, a través de los cuales daban las órdenes. Y saliendo de los centros penales. De los centros penales, allí en los centros penales se controló las emisiones, ayudó bastante para que no pudieran tener conectividad, pero además de eso estamos hablando de los teléfonos celulares, a través de los cuales ellos ejercían su comando y control sobre toda la estructura. Obviamente, si nosotros les atacábamos eso, iba a irse debilitando dicha estructura. Por otro lado, también sabemos cómo utilizaron los diferentes medios de transporte, los taxis, vehículos, motos, todo eso, que también era otra de las herramientas que ellos utilizaban para cometer sus fechorías. De igual manera, se les fue atacando, y de esa forma ir debilitando la estructura al mismo tiempo que andábamos en la persecución. De igual manera, lo de las drogas era otra fuente de financiamiento que ellos tenían. Y por eso como el mataban. ejército operativo que tenían. Exactamente, y por eso es que se mataban, por la lucha entre los mercados que tenían. ¿Y se ha logrado contener y controlar esa actividad económica de estos grupos? Porque recuerdo que eso lo conversamos, por cierto, con usted, de que parte de la estrategia era debilitar ese financiamiento que tenían disfrazado a través de negocios, digamos, supuestamente legales u honestos, ¿no? Sí, y aquí es donde se ve ya el trabajo conjunto entre las diferentes instituciones, porque la parte investigativa, por ejemplo, para investigar la licitud o no de un negocio, corresponde a la Fiscalía con Policía Nacional Civil, y de esa manera también hemos visto cómo la Fiscalía ha estado haciendo inspecciones de negocios, de casas, donde se ejecutaban ese tipo de negocios ilícitos que tenían apariencia lícita. La extorsión también era otro factor bien importante para ellos, y que nosotros debíamos de saber cómo atacarlo. Y al verlo ya en su conjunto, y al hacer un análisis, y ahora que ya hay resultados, podemos ver cómo también la valentía de la población nos ayudó mucho en la parte, por ejemplo, de las extorsiones. Ustedes recordarán, siempre se publicaba cuando alguien estaba cometiendo alguna extorsión, la gente ponía la denuncia y la autoridad llegaba al lugar y lograba la ubicación de esta persona. Es decir, que todas esas cosas eran las que a ellos les daban la fortaleza. No era una sola, Del 1 al 10, ministro, tendremos del 1 al 10, ¿cuánto ha bajado o prácticamente estamos ya a cero con el tema de extorsión? Y todo depende, obviamente, de la denuncia, ¿no? Ayer explicaba el señor ministro de Justicia en el informe, la reducción de los delitos de eficacia, le llaman ellos, y aparece que es un 44.33% que se han reducido en general todos los delitos que se cometían. Obviamente el de mayor impacto era los homicidios, ¿no? Pero todo el resto, el hurto, el robo, todos esos también han venido disminuyendo. Es decir que, bueno, el Ministerio de Justicia, ellos a través de la tecnología tienen y comparten con nosotros cómo se va comportando cada uno de esos
esos delitos, ¿no? Hay una buena coordinación con todos los seguridad, fiscalía, PNC, ¿no? Que está... Sí, el gabinete de seguridad ampliado sí. Es el que en su conjunto es el que, liderado obviamente por el señor presidente, es el que da estos resultados. No, aquí no puede ver usted que es la policía la que sola ha logrado hacer esto, o que es la Fuerza Armada. Es un trabajo en equipo. Sí, pero la clave, y eso es liderazgo, consistió en que el señor presidente lograra integrar las instituciones que sí tienen incidencia y tienen responsabilidad directa en la lucha contra la delincuencia. Es decir, hoy en día lo que se tiene, primero, como usted bien lo dice, una importancia el hecho de la acción coordinada que se ha tenido con todos ellos factores, ¿no? Eso ha sido la clave del éxito. Y segundo, el despliegue y el control de aquellos territorios que eran considerados de alta peligrosidad. Vamos a tener el 2025 la continuidad de cercos de seguridad. Voy a hablar de este tema cuando regresemos, ministro. Voy a hacer una pausa, 7:46. Gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias nuevamente por estar con nosotros. A ver, ministro, el poder tener el control de estos territorios de alta peligrosidad viene la pregunta de, ¿vamos a tener en el 2025 estos cercos de seguridad o militares? Bueno, los cercos... ¿Y qué experiencia se tiene de ellos? Los cercos dependen de cómo se estén moviendo las pandillas, cómo se estén manifestando en diferentes lugares. Todavía sabemos que hay pandilleros que no han sido capturados a este momento y andamos tras de ellos. Y los cercos, siempre que se establecen con base a varios factores que al conjugarlos se determina que vale la pena establecer un cerco para sacar de ese lugar los remanentes de pandillas. Entonces, el que puedan seguir instalándose cercos o no va dependiendo también de cómo los pandilleros se están movilizando, y han mostrado ser una maniobra muy eficiente para ubicar a estos pandilleros. Por ejemplo, el último cerco que se estableció en la 10 de octubre, llevamos 207 personas capturadas. De esas son 100 relacionados a pandillas y los otros 107... Que fue el último, ¿no? El sector de la 10 de octubre, ¿no? Entonces, mientras no se establecía ese cerco, esa gente estaba ahí, entre comillas, relativamente tranquila, porque nosotros siempre tenemos patrullajes, pero la modalidad del cerco difiere de un patrullaje común, porque obviamente ya se tienen objetivos bien claros, la metodología en la cual llegamos las dos instituciones acompañándonos, acompaña a la Fiscalía con algunas veces con órdenes ya de allanamiento que hace la policía, y de esa forma es como nosotros vamos extrayendo la delincuencia. ¿Y entonces de qué depende el ubicar, identificar un área para poder llevar a cabo eso? Del trabajo de policía, de fiscalía, de investigación. Exactamente, de todos los... ¿Cómo se mueven? Exactamente, todos los datos que va recopilando, va viendo la policía cómo se está moviendo, y también es importante la denuncia ciudadana, porque tiene influencia también. Por eso es bien importante que la población continúe
para hacer una denunciando. buena planificación, utilizando todo el tema de la inteligencia militar, policial, de fiscalía y otras. Ministro, el tiempo corre. Sigue dándole golpes fuertes a la narcoactividad. La última que conocimos también hoy a finales del año, principios, ¿verdad? Sí, es bien importante que el año que finalizó logramos hacer la mayor incautación de drogas en un año en la historia del país. Solo en la parte marítima fueron 16.7 toneladas de droga. Esto está valorado en 21 millones, 421 millones 926 mil 11.43 dólares, solo la parte que se hizo en el mar. Pero en la parte también continental se hizo capturas también de marihuana y otro tipo de drogas sintéticas, y en general el año pasado se incautaron 17.2 toneladas de diferentes tipos de droga. Son 422 mil millones de dólares los que se ubicaron, y eso obviamente hizo que el año pasado fuera el año en el que mayor incautaciones se hizo. Pero además de eso es de sumarle que las incautaciones ya no son muy cercanas a la costa, sino se presentaron el año pasado también las incautaciones más lejanas de la costa, y de hecho esa incautación fue a 1050 millas náuticas, que son 1945 kilómetros de la costa. Es decir, el esfuerzo que se hace para lograr esas incautaciones es bastante alto y demuestra la eficiencia de la Marina Nacional, especialmente de la Fuerza de Tarea Naval Tridente, que ya no solamente estamos cuidando la parte costera del país, sino nuestro mar territorial, y contribuimos de manera directa con la comunidad internacional. Y este trabajo lo vamos a seguir realizando. Es un trabajo duro, pero que estamos conscientes que con esto protegemos nuestro mar territorial y también contribuimos a la salud de ciudadanos de otras partes del mundo. Ahí está este mapa colocando una información que destaca directamente dónde fue. Sí, son las último, 1050 millas náuticas, como le digo. Se usa mucho la tecnología. ¿Apoyo a Estados Unidos en esto, ministro? Nosotros tenemos en nuestra Marina, con el apoyo del señor presidente, hemos logrado desarrollar tecnología y capacidades suficientes para lograr estas incautaciones. También no estamos aislados del mundo, trabajamos en coordinación con otros países. En el caso específico hay una organización en la Yahara South en inglés, que es la agencia interagencial conjunta que está ubicada en Key West. Allí hay funcionarios de varios países de acá del continente que trabajan coordinadamente. Nosotros tenemos un oficial de enlace allí en Miami, que también cuando hay alguna información que a ellos les llegue, ahí nos la comparten a nosotros, o si nosotros tenemos alguna información de alguna traza que está fuera del alcance nuestro, nosotros una Marina Nacional muy bien preparada también para asestar estos vuelos. Exactamente. Y también, bueno, ya sabemos nosotros que en Comalapa hay una posición, un CSL, que es un centro de monitoreo que tiene los Estados Unidos, que está directamente conectado con Key West, ahí es donde yo le menciono que está. Entonces, ese es el trabajo que se hace. Pero sí destaca mucho la eficacia, la eficiencia, el profesionalismo de la Marina de El Salvador, porque desde Panamá hasta México
ninguna marina hace este trabajo. Okay. Que no sea la Marina de El Salvador. Esto es agua y sí. Fronteras nuestras. Sí, bueno. Interesante también, el trabajo que también hay ahí. También le mencionaba yo del trabajo que hemos hecho en la parte continental. Son 16.7 toneladas en la parte marítima y de las 17.2 que es el total, el resto son casi media tonelada de diferentes tipos de drogas las que se han incautado en la parte continental. Mayormente es marihuana. Y ya todos conocemos el despliegue que tiene la Fuerza Armada en todo el territorio, pero tenemos en todas las fronteras, tenemos el Comando Zumpul, que es el que se encarga específicamente de aquellos puntos no habilitados legalmente. Ya los puntos habilitados está aduana, está la policía, está migración. Ellos hacen el control de esto y nosotros estamos vigilando que no vaya a entrar o salir ningún ilícito por esos pasos fronterizos no habilitados. Ok, el compromiso de cara al 2025. Bueno, el reto es convertir a El Salvador en el país más seguro del mundo y eso implica una gran cantidad de actividades a realizar con mucho más profesionalismo para todavía ir reduciendo esos 114 homicidios que se tuvieron este año, todavía que sean mucho menos. Esa es la tarea para el año que viene. El despliegue lo mantenemos a nivel nacional, el apoyo contundente a la policía existe, el trabajo coordinado en el Gabinete de Seguridad existe y sobre esa base es que esperamos que este año que está recién comenzando sea mejor que el año que acabamos de terminar, que no es nada malo, que es esas cifras las quisiera tener cualquier país del continente. Ok, el tiempo se nos fue, ministro. Gracias por habernos acompañado, darnos un balance de todas las actividades que se han hecho para poder seguir conteniendo y controlando todo el tema delincuencial en el país. Vamos a estar muy a la expectativa del curso del 2025 de cara a lo que viene. Gracias por habernos acompañado. Gracias a usted y gracias a la población salvadoreña que nos escucha y que está con nosotros apoyando, denunciando. Eso es muy importante para los resultados que se tienen a este momento. Bueno, cerramos acá nuestro programa. Le invitamos a usted a que continúe con nosotros. Arriba mi gente viene como siempre cargado de mucha energía, mucho entretenimiento, mucha información, en fin, muchas cosas y modalidades para que usted pase una buena mañana. Gracias. Por mi parte, esto es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas.